La lluvia caía fina, persistente, como si la propia naturaleza hubiera decidido desdibujar los contornos de la realidad, convirtiendo la antigua mansión en una mancha de acuarela. Anton aparcó el coche tras una curva, ocultándolo entre unos tupidos arbustos de rosal silvestre. Le encantaban esos momentos. El primer contacto con el lugar, el silencio, el olor a hojarasca húmeda y a piedra mojada. Como arquitecto restaurador, sabía escuchar las voces de las casas que pedían auxilio. Pero hoy, la voz de la mansión se vio eclipsada por un sonido muy distinto. El sonido de un motor. Un rugido grave, satisfecho, que se extinguió al instante. Anton frunció el ceño. La mansión del Valle de los llevaba abandonada 20 años. El cliente, un influyente promotor inmobiliario, Robert Ajordovec, la había comprado hacía una semana y había encargado a Anton una pericial inicial y secreta. Nada de ojos indiscretos, Antosa, le había dicho Robert, dándole una palmada en el hombro con su mano, pesada como una losa sepulcral. Quiero darle una sorpresa a mi mujer. Anton se ajustó el cuello de la gabardina y se dirigió hacia las rejas de forja. La grava bajo sus pies crujió con una sonoridad traicionera, así que se desvió hacia la hierba mojada. A través del encaje de los tilos deshojados, emergió la fachada, noble, con columnas, pero tristemente desconchada. Y entonces, Anton se detuvo. Su mirada, acostumbrada a detectar incongruencias en los planos, se fijó de inmediato en elementos ajenos al paisaje. Justo en la entrada principal, extendidos con desparpajo sobre el empedrado, había dos coches. El enorme todoterreno negro de Robert, parecido a un vehículo blindado, y un elegante jaguar de color cereza. Anton reconoció esa matrícula. 38. Él mismo había elegido ese coche como regalo para Poliña hacía 3 años. Su corazón dio un vuelco y luego empezó a latirle en la garganta, sordo y doloroso. ¿Qué hacía Poliña allí? Le había dicho que tenía el montaje de una exposición de arte contemporáneo en un loft al otro lado de la ciudad. Una instalación de cristal roto y esperanzas, cariño, llegaré tarde. El primer pensamiento fue de una ingenuidad salvadora. Robert había contratado a Poliña como asesora de interiores. Claro. Él era un mecenas, ella una galerista. Una reunión de negocios. Estaban preparando la sorpresa juntos. Anton exhaló, sintiendo como el sudor frío le perlaba la espalda. Decidió acercarse para reírse de su propia suspicacia y, quizás, de la torpeza de la situación. Bordeó la casa, dirigiéndose al pabellón lateral donde, a juzgar por la luz en las ventanas, se estaba desarrollando la reunión. Los altos ventanales ojivales de la vieja biblioteca daban al jardín. Las cortinas no estaban corridas, ¿a quién iban a esconder en medio de la nada? Anton se acercó, intentando pisar con suavidad. Dentro ardía una chimenea. Los reflejos del fuego danzaban en las paredes, sacando de la penumbra la moldura. Anton echó un vistazo al interior, y el mundo que había ido construyendo ladrillo a ladrillo durante los últimos 10 años se derrumbó sin ruido e irreversiblemente. Allí no había negociaciones de negocios. No había planos ni presupuestos. Poliña estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo una copa de vino. No llevaba la chaqueta formal con la que se había ido por la mañana. Solo una fina blusa de seda, desabrochada un par de botones más allá de lo permitido por la etiqueta de negocios. Robert estaba detrás de ella. Sus manos, esas mismas manos posesivas de dueño de la vida, descansaban en la cintura de la esposa de Anton. No con la brusquedad posesiva, sino con una familiaridad aterradora. Así no se abraza a una mujer cualquiera, así se abraza a lo que es tuyo. Creo que la habitación infantil quedaría mejor en la cara sur, se oyó la voz de Poliña a través de la ventanilla entreabierta. Su voz sonaba diferente. No como en casa, con toques de irónica fatiga o de cortesía profesional. Aquí era suave, profunda, llena de calidez. Como tú digas, Robert hundió el rostro en su cuello. El arquitecto lo dibujará. Por cierto, ¿dónde está ese esteta tuyo? ¿Anton? Supongo que en casa, dibujando sus ruinas. O eligiendo azulejos para el baño. Poliña se rió, y esa risa golpeó a Anton en la cara con más fuerza que una rama. Es tan predecible, Rob. Como un reloj suizo. Aburrido, pero muy práctico. Anton retrocedió. Aburrido, pero práctico. Así que eso era. Él no era un marido. Era un sofá cómodo en el que podía dejar caer su cuerpo cansado después de una vida agitada. Era una función.
Salieron a la terraza. Anton, instintivamente, se agachó tras la balaustrada, sintiéndose como un ladrón en su propio sueño. Robert llevaba la camisa desabrochada, Poliña se envolvía en su chaqueta. No cogí el maletín, dijo Robert. Maldita sea, ahí están los pasaportes. Déjalo, dijo Poliña perezosamente, estirándose como una gata satisfecha. Lo recogeremos cuando volvamos. ¿Quién va a cogerlo aquí? ¿Los fantasmas de los condes? Tienes razón. Vamos al jardín, te enseñaré el lugar para la glorieta. Bajaron los escalones y se adentraron lentamente en el callejón, perdiéndose en la niebla. Sus siluetas se fundieron en una sola. Anton se quedó solo, a solas con la casa y el maletín olvidado sobre la mesita de forja. Era un accesorio lujoso de cuero vintage, con cierres dorados. Estaba allí, como la caja de Pandora, esperando a un idiota curioso. Anton temblaba. No era un temblor de frío, sino la vibración de una cuerda tensada al límite. La sangre le latía en las sienes. La razón le decía, vete. Haz como si no hubieras visto nada. Piensa en una estrategia. Pero el cuerpo actuó más rápido. El instinto, el antiguo instinto cavernario del hombre al que le arrebatan su territorio, le hizo saltar por encima de la barandilla de la terraza. Luego agarró el maletín. Pesado. El cuero crujió bajo sus dedos. En ese momento, en algún lugar del callejón, Poliña soltó una carcajada sonora. Ese sonido espoleó a Anton. Salió disparado de la terraza, no por las escaleras, sino directamente a través de los arbustos de lilas, rompiendo ramas, sin sentir cómo las espinas desgarraban la manga de su cara gabardina. Correr. Simplemente correr lejos de esa idílica escena familiar, de esa casa, de su propia ceguera. Se dirigió a su coche, tropezando, apretando el maletín ajeno contra su pecho como si fuera un corazón robado. Los pulmones le ardían, le dolía el costado, pero no se detuvo hasta que se desplomó en el asiento del conductor de su Volvo. Cerró la puerta de golpe y bloqueó las cerraduras. Como si eso pudiera salvarle de la verdad. El silencio del habitáculo le oprimió los oídos como algodón. Anton miró sus manos. Temblaban tanto que apenas pudo meter la llave en el contacto. Pero no arrancó el coche. Desvió la mirada al asiento del copiloto. El maletín. Los cierres dorados hicieron clic suavemente, con un sonido untuoso. Dentro olía a papel caro y a dinero. Pero, por alguna razón, no había dinero allí. Encima yacían 2 libretitas azules. Pasaportes. Y extranjeros. Ciudadanía de un cálido país insular que no entrega a sus residentes. Anton abrió el primero. La foto de Robert. El nombre, Roberto del Santo. El segundo pasaporte. La foto de Poliña. El nombre, Paulina del Santo. Fecha de expedición, hace un mes. Debajo estaban los billetes. Clase business. Salida en 2 semanas. Solo ida. Anton sentía como la realidad se desmoronaba en píxeles. Se van. Para siempre. ¿Y él? Aburrido, pero conveniente. ¿Conveniente para encubrir su retirada? El teléfono en su bolsillo cobró vida, zumbando como un insecto enfadado. En la pantalla apareció la foto de Poliña. Tan luminosa, sonriente. Anton miró la llamada hasta que la pantalla se apagó. Tenía que irse. Ahora Robert volvería y descubriría la desaparición. Anton arrancó el motor. El Volvo se puso en marcha suavemente, alejando a su dueño de las ruinas de su vida. La lluvia arreció, los limpiaparabrisas se agitaban por el parabrisas, intentando borrar la suciedad, pero la suciedad no estaba fuera. Estaba dentro. El camino hasta la ciudad transcurrió en una neblina. Anton conducía en piloto automático, respetando las normas, deteniéndose en los semáforos en rojo. Esta corrección mecánica era ahora lo único que le impedía empotrarse contra un poste. El apartamento lo recibió con una limpieza impecable y olor a sándalo. Una reforma de diseño que él mismo había proyectado. Cada línea, cada unión, todo era perfecto. Una fachada falsa. Anton entró en el estudio, tiró el maletín debajo de la mesa, empujándolo con una caja de planos. Necesitaba beber. Sacó una botella de té del minibar, sirvió un par de dedos en un vaso. Las manos le temblaban todavía. Se oyó el clic de la cerradura de la puerta principal. Anton se quedó paralizado.
No la esperaba tan pronto. Poliña entró en el recibidor, trayendo consigo el olor a lluvia y ese mismo perfume dulzón que ahora a Anton le olía a traición. Antosa, ya estoy en casa. Canturreó ella. La voz sonaba animada, un poco cansada, la entonación perfecta de una trabajadora del arte. Anton dio un sorbo de whisky. El líquido le quemó la garganta, devolviéndole un poco la conciencia. Tenía que actuar. Ahora mismo. No tenía guión, pero tenía motivación, la furia. Salió al pasillo. Poliña estaba colgando esa misma gabardina que había visto hacía una hora en la terraza. Se giró, sonrió. Pero sus ojos seguían fríos, huidizos. Hola, cariño, se acercó, le dio un beso en la mejilla. Sus labios estaban fríos. Estoy agotada, de verdad. Estos porteadores son unos bárbaros, casi me rompen la instalación. La mentira fluía de ella con facilidad, como agua del grifo. Ah, sí. Preguntó Anton, intentando que su voz no temblara. ¿Y por qué tan tarde, por cierto? Uf, el tráfico, agitó la mano. ¿Y tú por qué estás tan pálido? ¿Y bebiendo? ¿Ha pasado algo? Lo miraba con preocupación. Con esa misma preocupación profesional con la que se mira a una mascota enferma. Cansado, respondió Anton, mirándola fijamente al puente de la nariz. El proyecto es complicado. El cliente es caprichoso. Poliña se detuvo un instante, pero enseguida se relajó. Pobrecito. Bueno, te he traído un regalito. Buscó en su bolso y sacó un imán pequeño y hortera con forma de alguna figura abstracta. Toma. Lo compré en la tienda de souvenirs al lado de la galería. Te recuerda tu estilo, ¿verdad? Anton cogió el imán. Plástico barato. En el maletín, que ahora tenía debajo de la mesa, estaba el recibo de una joyería. Un collar de diamantes. 400.000. Ese era el regalo para ella. Y para él, un imán por 4 perras. Gracias, dijo. Es muy mono. En ese momento, su teléfono, que estaba en la mesita, sonó. Un tono de llamada estridente, exigente. Poliña se sobresaltó. Lanzó una mirada rápida a la pantalla. Robert Eduardovich. Anton vio cómo la máscara de su rostro se resquebrajaba. La comisura de su ojo se contrajo. El jefe no duerme, rió nerviosamente. Perdona, tengo que cogerlo. ¿Y si hay un incendio en la exposición? Cogió el teléfono y se apartó hacia la ventana, de espaldas a Anton. Sí, Robert Eduardovich. Su voz sonó con notas de negocios, pero Anton, arquitecto acostumbrado a oír la acústica de los espacios, captó el pánico en ese tono. ¿Qué? Apretó el teléfono. ¿Estás seguro? No, yo no. Me fui enseguida. ¿Quizás la seguridad? Pausa. Robert, al otro lado del hilo, estaba claramente gritando. Anton imaginaba su cara, roja, con las venas hinchadas. Entendido. Buscaré. Sí, claro. Le llamaré. Colgó y se giró lentamente. En sus ojos nadaba un miedo animal. El miedo de una bestia acorralada. ¿Ha pasado algo? Preguntó Anton, dando un sorbo a su té. Sí, no, tonterías, se pasó una mano por el pelo. Robert Eduardovich ha perdido unos documentos importantes. Cree que pudo meterlos accidentalmente en mi carpeta de bocetos. Está nervioso. El viejo ya no está para estos trotes. Ese viejo. Hace una hora ese viejo estaba contigo en la mansión, se imaginó Anton. Bueno, pasa, asintió Anton. Búscalo, por favor. Y yo me voy a duchar. A quitarme este día de encima. Pasó junto a ella hacia el baño, sintiendo su mirada en la espalda. Le taladraba la nuca, intentando comprender. ¿Sabía él algo o no? Anton cerró la puerta del baño, abrió el agua a toda potencia. Se sentó en el borde de la bañera y se cubrió la cara con las manos. Le temblaba todo el cuerpo. No era solo una infidelidad. Era una operación meticulosamente planeada para explotar su vida. Pero el maletín. El maletín lo tenía él. Y esa era su única baza en un juego cuyas reglas aún no conocía. La mañana no empezó con café. La mañana empezó con la sensación de una catástrofe inminente.
Anton se despertó porque en el apartamento había demasiado silencio. Poliña solía hacer ruido con los platos, poner música. Hoy el silencio era ensordecedor. Abrió un ojo. Poliña estaba junto a su armario. Se movía sigilosamente, rebuscando en los bolsillos de sus chaquetas. Sus movimientos eran rápidos, depredadores. Estaba buscando. Anton cerró los ojos, fingiendo un sueño profundo. No encontró el maletín. Claro, Anton había sido precavido. Por la noche, cuando ella se sumió en un sueño intranquilo, él sacó el maletín a la escalera y lo escondió en la caja de los cables de internet. Temporalmente. Y ahora ella estaba revisando sus cosas. La sospecha ya se había instalado en su cabeza. «Antosa, ¿duermes?», susurró ella. Él fingió un ronquido y se giró hacia el otro lado. Poliña masculló una maldición en voz baja y salió del dormitorio. Antón se levantó y se vistió a toda prisa. Tenía que irse. En el recibidor, Poliña tomaba café, pálida, con ojeras oscuras. «Ya te has vestido», dijo ella. «Tengo que ir al Tajo». «Urgente», soltó él. «Hay que revisar los cimientos. Sospechamos de una grieta». «¿Una grieta?», repitió ella como un eco. «Sí. Las grietas son peligrosas». Antón agarró su mochila de trabajo. Al salir al portal, sacó del cuadro eléctrico el maletín de Robert y lo metió a presión en la mochila, menos mal que era espaciosa, y llamó al ascensor. Ir con la prueba en el coche era arriesgado. Robert podía poner vigilancia, podía rastrear sus movimientos. Antón se dirigió a la estación. Un método viejo y probado. Una taquilla automática. Una caja de hierro, la número 243, engulló el maletín de cuero con los secretos de su mujer. Antón metió el ticket con el código en el bolsillo oculto de sus vaqueros. Ahora estaba limpio. Pero había información. Necesitaba saber qué había en la memoria USB. En el maletín, además de papeles, había un dispositivo negro y discreto. Antón solo se llevó eso. Mark vivía en un semisótano que él llamaba con orgullo un estudio de ciberseguridad. En realidad, era una guarida repleta de servidores, monitores y cajas de pizza vacías. Mark, un viejo amigo de la universidad, era un genio que prefería el código a la sociedad. Toa. Mark, sin afeitar, con una camiseta desgastada que ponía error 404, apartó con el pie una pila de discos duros. ¿A qué debo el honor? ¿Has decidido hackear el Pentágono o simplemente te ha fallado el Windows? Peor, Antón dejó sobre la mesa la memoria USB negra. Hay que abrirla. Tiene cifrado. Quizás sea peor. Mark silbó, girando el dispositivo en sus manos. Vaya. Estándar militar. ¿De dónde sacaste este juguetito? De un Papá Noel muy malo. Mark, esto es cuestión de vida o... Mejor no preguntes nada. Simplemente abre la memoria USB. Mark asintió, poniéndose serio al instante. Conectó la memoria a un portátil aislado y sus dedos danzaron sobre el teclado. Líneas de código empezaron a correr en la pantalla. Bichito listo, murmuró Mark. Triple capa de protección. Pero nosotros tampoco somos novatos. Ajá. Listo. En la pantalla se abrió una ventana con carpetas. Offshore, Proyecto Edén. Abre Proyecto Edén, pidió Antón, sintiendo cómo se le helaban las manos. Mark hizo clic. Aparecieron escaneos de documentos. Contratos, actas, presupuestos. A ver, Mark frunció el ceño. Es el esquema estándar para sacar activos. Una empresa fantasma a la que le endosan los créditos y las deudas con los promotores. Y el dinero se transfiere a Chipre. Clásico. Al final, la empresa quiebra y el director va a la cárcel. ¿Quién es el director?, preguntó Antón. Su voz se apagó. Mark pasó el documento hasta la última página. El director general de Eden Stroy. Mark se detuvo. Se giró lentamente hacia Antón. Toa. Aquí está tu nombre. Antón Sergeyevich Vinogradov. ¿Qué? Antón se inclinó hacia la pantalla. Efectivamente. Su nombre. Y su firma. Esa misma, con el rizo característico. Yo no he firmado esto, susurró. La fecha, Mark señaló con el dedo. Hace 3 meses.
Recuérdalo. ¿Firmaste algo hace 3 meses? Antón cerró los ojos. Hace 3 meses. Poliña le había traído un montón de papeles. Cariño, es el seguro del piso y la casa del pueblo, y también un poder notarial para administrar la cuenta, para que yo pueda pagar los gastos mientras tú estás de viaje. Firma aquí, aquí y aquí. Tenía prisa. Confiaba en ella. Firmó sin mirar. Ella me lo coló, dijo Antón. La imagen se completó por fin, y era monstruosa. Robert no solo se acostaba con su mujer. Robert y Poliña le habían preparado el papel de cordero expiatorio. Habían robado millones a los inversores, los habían transferido a paraísos fiscales, habían comprado billetes de ida y vuelta, y a él lo dejarían aquí para que respondiera por las deudas. Cárcel. 10 años, como mínimo. Confiscación de bienes. Destrucción total. Te han tendido una trampa, hermano, dijo Mark en voz baja. Te están preparando para el sacrificio. Antón miró su firma en la pantalla. En ella estaba su trampa mortal. Pensó que era un drama sobre la infidelidad. Sobre un corazón roto. Pero todo resultó ser mucho más prosaico y aterrador. No era un drama. Era una guerra. Y él ya estaba pisando un campo de minas, sin siquiera sospecharlo. Copia todo, dijo Antón. Su voz ya no temblaba. Había adquirido un tono metálico. Ese mismo cálculo frío que se activaba cuando había que salvar un edificio del derrumbe. Haz 3 copias. En la nube, en un disco y en otra memoria USB. ¿Y tú qué vas a hacer? Preguntó Mark, mirando a su amigo con preocupación. Antón se enderezó. Tenía ante los ojos el rostro de Poliña, regalándole un imán barato. Yo. Antón esbozó una sonrisa torcida. Yo seguiré mi papel. Hasta el final. Solo que el final de la obra será diferente. Salió de casa de Mark a la calle. La ciudad bullía, la gente se apresuraba en sus asuntos, sin saber que a su lado caminaba un hombre al que las personas más cercanas habían condenado. Antón inhaló el aire frío. Las gafas de color de rosa se habían roto. Los cristales se le clavaron profundamente, hasta el alma. Pero el dolor lo hacía estar vivo. Y ser peligroso. Bueno, Poliña, susurró. ¿Querías una vida bonita? La tendrás. Sacó el teléfono. Un mensaje sin leer de ella. Cena a las 7. ¿Habrá sorpresa? Por supuesto, respondió mentalmente. Me encantan tus sorpresas. Se lanzó al torrente de gente, disolviéndose en él, transformándose de víctima en cazador. El juego había comenzado. El smoking le sentaba a Antón como una camisa de fuerza hecha a medida. La tela le rozaba el cuello y la pajarita parecía, lenta pero inexorablemente, cortarle el oxígeno. Estaba de pie en la entrada del salón de banquetes imperial, sosteniendo una copa de champán, cuyas burbujas ascendían con la misma resignación con la que Antón subía al cadalso esa noche. La cena benéfica del Fondo Creación, la criatura de Robert, era el colofón de la hipocresía. Las lámparas de araña de cristal, cada una del valor de un piso de una habitación en las afueras, bañaban el salón con una luz dorada despiadada. Damas con vestidos largos, hombres con rostros en los que el poder estaba grabado más profundamente que las arrugas. Y el olor. Una mezcla de perfumes intensos, puros caros y el aroma apenas perceptible del miedo, el miedo a quedarse fuera del círculo, a no ser lo bastante exitoso, a no ser lo bastante de los suyos. Sonríe, cariño, susurró Poliña, apretándole el codo. Sus uñas, pintadas de rojo carmesí, se clavaron en la tela de la chaqueta. Ahí vienen los inversores del complejo residencial Edén. Tienes que dar la impresión de ser un socio fiable. Antón estiró los labios en una sonrisa. No le costaba. Los músculos de su cara ya se habían acostumbrado a esa máscara durante las últimas 48 horas. Yo soy la fiabilidad personificada, Polia. Un cimiento que no se agrieta, respondió. Poliña estaba deslumbrante. El vestido negro de terciopelo se ceñía a su figura, dejando al descubierto sus hombros, esos mismos hombros que hacía apenas 2 días otro hombre había besado en una mansión abandonada. En su cuello brillaba un collar. El mismo. Con un precio de 400.000. Un regalo de los patrocinadores de la galería, soltó ella con indiferencia el día anterior. Cuando Antón se fijó en la joya. Generosos patrocinadores, asintió él entonces.
Valoran tus profundos talentos. En el centro del salón, sobre el escenario, estaba Robert. Sostenía el micrófono como si fuera un cetro. La luz de los focos se reflejaba en su cabello canoso, perfectamente peinado. La familia no es solo una palabra, sentenciaba Robert, y su aterciopelado barítono envolvía el salón. Son los ladrillos con los que construimos el templo de nuestro futuro. Es lealtad. Es confianza. Por eso construimos nuestro nuevo complejo residencial con amor, como si fuera para nuestros propios hijos. El salón estalló en aplausos. Antón también aplaudía, sintiendo como sus palmas se llenaban de plomo. Cada palabra de Robert era una bofetada. Como si fuera para sus propios hijos. Él estaba dispuesto a robar a miles de otras familias. Antón deslizó la mirada por el salón y se detuvo. En una mesa aparte, a la sombra de una enorme palmera, estaba sentada una mujer. No aplaudía. Sostenía una copa de agua y miraba a Robert como un patólogo mira un caso interesante, pero ya sin remedio. Kira Volkova. La dama de hierro. La esposa legítima. Vestía un sobrio traje blanco que contrastaba bruscamente con los atuendos de noche de las demás damas. Corte de pelo corto, maquillaje mínimo, una mirada aguda y penetrante. Antón esperó a que Poliña se distrajera conversando con algún crítico y empezó a abrirse paso entre la multitud. Se movía con fluidez, sorteando a los camareros con las bandejas, como si esquivara las estructuras portantes de un edificio en ruinas. Buenas noches, Kira Vitalievna, dijo, al llegar junto a su mesa. Ella giró lentamente la mirada hacia él. En sus ojos grises no había ni reconocimiento ni interés. ¿Nos conocemos? Soy Antón Vinogrado. Arquitecto. El marido de Poliña Karelina. Ah, la comisura de sus labios se contrajo. Usted es el marido de la musa de mi marido, ¿verdad? Lo siento. ¿O la felicito? No sé qué es más apropiado en su círculo. Ella lo sabía. O lo sospechaba. Las mujeres de esa talla huelen la mentira a kilómetros, como los tiburones huelen a su presa. Quería discutir un proyecto, dijo Antón en voz baja, inclinándose más cerca. Estilo español. Una villa en la costa. Muy privada. Para una familia numerosa. Los ojos de Kira se entrecerraron. Las pupilas se convirtieron en diminutos puntos. Dejó la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra el cristal resonó como un disparo en el murmullo general de las voces. Usted es arquitecto, Antón. Debería saber que construir sobre arena es peligroso. Y yo lo sé. Por eso he venido con los planos. Tengo el plan completo, de reestructuración. Y de demolición. Ella guardó silencio 5 segundos. 5 largos segundos, durante los cuales Antón sintió como un hilo de sudor le resbalaba por la espalda. Mañana, dijo solo con los labios. A las 10 de la mañana. Obra del City Tower. El pase estará en el control de acceso. Se giró, dando a entender que la audiencia había terminado. Antón se retiró, sintiendo un vértigo por su propia audacia. Acababa de reclutar al aliado más peligroso de esta ciudad. Necesitaba lavarse la cara. Quitarse de encima la pegajosa telaraña de esa noche. Empujó la pesada puerta de roble del aseo. Olía a limón, a ozono y a perfume caro. Junto al espejo estaba Robert. Se lavaba las manos, enjabonando cuidadosamente cada dedo, como un cirujano antes de una operación. Al ver a Antón en el reflejo, no se giró. Solo sonrió con sorna, sacudiéndose el agua. Ah, Antosa. La voz de Robert estaba impregnada de ese desprecio condescendiente que le crispaba la mandíbula a Antón. ¿Qué tal la velada? ¿El caviar no está amargo? El caviar está excelente, Robert Ajordovec. Como su discurso. Lo de la familia, especialmente conmovedor. Robert se giró, secándose las manos con una toalla blanquísima. Era una cabeza más alto que Antón, más ancho de hombros. Ocupaba todo el espacio, desplazando el aire. Hacemos lo que podemos, tiró la toalla a la papelera. Escucha, quería decirte. No te preocupes por toda esa burocracia. Los abogados lo arreglarán todo. Te caerá un buen bonus. Le comprarás un abrigo de piel a tu mujer. ¿O qué es lo que le gusta? Se acercó. Olía a coñac y a poder. Puso su pesada mano en el hombro de Antón. Eres un buen tipo, toque ya. Correcto.
Lástima que seas un perdedor. No ves más allá de tus narices. Pero los de tu clase también necesitan su lugar bajo el sol. Bajo mi sombra. Robert le dio una palmadita en la mejilla. Ligera, humillante. Cómo se acaricia a un perro obediente. Dentro de Antón se alzó una ola ardiente y negra. Le entraron ganas de pegar. Romperle esa cara de suficiencia, quebrarle esa nariz perfecta, borrarle esa sonrisa burlona. El puño se cerró solo. Pero ante sus ojos apareció la carpeta con los documentos. Antón Sergeyevich Vinogradov, director general. Un testaferro. Un chivo expiatorio. Si pegaba ahora, la seguridad lo sacaría sin más. Y el juego terminaría antes de empezar. La venganza es un plato que se sirve frío. Helado. Antón se obligó a abrir el puño. Miró a Robert a los ojos y sonrió. Con esa misma sonrisa de idiota que esperaban de él. Gracias, Robert Ajordovec. La sombra es un lugar fresco. Perfecto para este clima. Robert resopló, perdiendo el interés. Bueno, adiós, constructor. No te aburras. Salió, cerrando la puerta de golpe. Antón se quedó solo. Se acercó al lavabo, abrió el agua helada y se echó en la cara. Del espejo lo miraba un hombre con los ojos muertos. No te aburras, repitió en un susurro. Lo prometo, Robert. No será aburrido. La mañana recibió a Antón con un cielo gris y polvo. La obra del Seri Tower era un reino de hormigón y armaduras. El viento soplaba libremente aquí, aullando en las cuencas vacías de las futuras ventanas. Crujía grava bajo los pies. Kira lo esperaba en una caseta de obra que se parecía más a un cuartel general de campaña. En las paredes, gráficos, planos, mapas. Sobre la mesa, un cenicero lleno de colillas de cigarrillos finos. Ella no le ofreció asiento. A ver, enséñeme, soltó, soltando una voluta de humo hacia el techo. Anton sacó el portátil de la mochila. Mark había preparado una presentación, corta, demoledora, sin rodeos. Solo hechos. Anton abrió el primer archivo. Kira se acercó. Miraba la pantalla sin pestañear. El humo del cigarrillo se enroscaba alrededor de sus dedos. Lo han estado ocultando todo este tiempo. Kira dio una calada, profunda, hasta el punto de sentir dolor en los pulmones. Ah, él. No terminó la frase. En su voz no había lágrimas. Había el chirrido del metal. Anton cambió de diapositiva. Esquemas de desvío de dinero. Cuentas en las Islas Caimán. Billetes de solo ida. Y, finalmente, un documento que nombraba a Anton director de una empresa fantasma. Se marchan dentro de 10 días, dijo Anton. Nos dejan aquí con la caja vacía, los inversores estafados y a mi esposada. Y a vosotros simplemente os borran. Kira se apartó hacia la ventana. Tras el cristal empañado, se elevaba la flecha de una grúa torre. Mi dinero, murmuró. Sonó no codicioso, sino aterrador. Este fondo, esta obra, todo empezó con el dinero de mi padre. Robert vino a verme siendo un estudiante pobre con ojos ardientes. Yo le hice. Yo le destruiré. Se giró bruscamente. La traición es su pecado. Que vivan con ello. Pero el negocio. Robert no sacará ni un céntimo de aquí. Y tu Poliña se quedará sin sus encajes italianos. Se acercó a la mesa, apagó el cigarrillo como si estuviera pulsando el botón de un detonador. La presentación del complejo residencial Eden es la semana que viene. Es su proyecto estrella. Su canto del cisne antes de huir. Habrá prensa, el alcalde, inversores. Yo me encargo de la parte técnica del espectáculo, asintió Anton. Tengo acceso a las pantallas. Perfecto, los labios de Kira se curvaron en una sonrisa depredadora. Les daremos un espectáculo. Te daré acceso a la correspondencia interna de Robert. Tengo registradores de pulsaciones en su ordenador de trabajo. Sospechaba de él desde hace tiempo, pero pensaba que solo robaba a pequeña escala. Le tendió a Anton una memoria USB. Aquí está todo. Y además, necesito los originales de esos documentos donde está tu firma. Si desaparecen antes de la presentación, Robert entrará en pánico y cometerá errores. No puedo cogerlos, Anton negó con la cabeza. Ni siquiera sé dónde están. Pero puedo neutralizarlos.
Pues actúa, Kira le tendió la mano. Su palma estaba seca y firme. Solo que esta vez intenta no ser un pelele. ¿Puedo contar contigo? Anton la miró a los ojos. Puedes. Ya me he quitado los cuernos. Anton volvió a casa al anochecer. El piso estaba en silencio, pero era un silencio distinto al habitual. Estaba cargado de electricidad. En el salón solo estaba encendida una lámpara de pie. Poliña estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas, un vaso de vino en la mano. Al lado, en el suelo, había catálogos de muebles esparcidos. Al ver a Anton, se sobresaltó, casi derramando el vino. Tenía la cara llorosa. El rímel se le había corrido, convirtiéndola en una mima triste. ¿Pola? Anton activó el modo marido cariñoso. ¿Ha pasado algo? Ella levantó la vista hacia él. Había tanta desesperación en sus ojos que por un segundo, solo un segundo, Anton sintió lástima por ella. No era una villana de cómic. Era una mujer débil enredada en su propia mentira, como una mosca en una telaraña. Estoy tan cansada, Antosa, susurró, y su voz se quebró. Esta exposición, esta gente. Todos quieren algo, todos presionan. Ya no puedo más. Dejó el vaso y se estiró hacia él, como un niño. ¿Nos vamos? Dijo de repente con fervor, agarrándole las manos. Ahora mismo. Lo dejamos todo. El piso, el trabajo. Nos vamos a algún sitio junto al mar. Solo nosotros. Anton la miraba. Solo nosotros. Ella no se refería precisamente a él. Estaba ensayando una huida. Estaba al borde de un colapso nervioso, Robert la presionaba para que acelerara la partida, y ella tenía miedo. ¿A dónde nos vamos, cariño? Preguntó suavemente, acariciándole el pelo. ¿A España? Poliña se quedó helada. Su cuerpo se tensó bajo sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué a España? Preguntó, intentando sonar despreocupada, pero el miedo resonaba en su voz. ¿Te encanta Gaudí? Sonrió Anton. ¿Y el jamón? ¿O prefieres Italia? Ella exhaló. Sus hombros se relajaron. Sí, quiero ir al mar. No importa a dónde. Solo para que no haya nadie. Anton la abrazó más fuerte. Sentía cómo latía su corazón, rápido, frenético, como el de un pájaro atrapado. Ten un poco de paciencia, le susurró al oído. Pronto todo cambiará. Lo prometo. Empezaremos una nueva vida. Y nadie nos detendrá. Poliña hundió la nariz en su hombro y se echó a llorar. Ella creía que él le prometía el paraíso. Él le había preparado el purgatorio. Los días restantes se convirtieron en una tortura refinada. Anton, siempre directo y honesto, descubrió un nuevo talento. Tocaba los nervios de su esposa como si fueran un piano desafinado. Por la mañana, olvidó un folleto turístico en la mesa de la cocina. Valencia, la ciudad de los sueños. Por la noche, puso música. Alta. Un flamenco apasionado y rítmico. Poliña se le cayó la taza de té cuando oyó los primeros acordes. Los cristales volaron por el suelo. Uy, perdona. Exclamó Anton. Pensé que te gustaría. Me estoy preparando para las vacaciones. Queríamos ir al mar, ¿verdad? Sí, claro, recogía los trozos con manos temblorosas. Es que ha sido tan inesperado. Anton la observaba. Adelgazaba a ojos vistas. Las ojeras se hicieron más profundas. Se sobresaltaba con cada llamada telefónica. Robert la llamaba cada vez más a menudo, sus conversaciones a puertas cerradas se volvían más ruidosas. Anton oía fragmentos de frases, no puedo más, sospecha algo, ¿cuándo? La noche del jueves, un día antes de la presentación, el desenlace se acercaba. Sonó el timbre. Un mensajero. Un paquete para Anton Sergeyevich Vinogradov. De Robert A. Jordovec. Anton firmó la recepción. Poliña estaba en el pasillo, pálida como el papel. ¿Qué es? Preguntó. Documentos. Anton abrió el sobre. Robert los ha enviado para firmar. Dice que es una formalidad para Hacienda antes de cerrar el trimestre. Sacó los papeles. Los mismos. El acta de recepción de trabajos inexistentes y un poder general para la transferencia de activos. La fecha era de mañana. Firma, dijo Poliña rápidamente.
Demasiado rápido. Robert dijo que era urgente. Si no tendrá problemas con el fondo. Miraba el bolígrafo en la mano de Anton como hipnotizada. Era el momento de la verdad. Si firmaba, estaba muerto. Si se negaba, el escándalo comenzaría de inmediato y tendrían tiempo de huir. Anton se sentó a la mesa. Leyó el texto con atención, fingiendo que captaba la esencia. «¡Qué formulaciones tan extrañas!», murmuró. «Pero si Roberto dice que hay que», buscó en el bolsillo. «¿Dónde está mi bolígrafo?». «Ah, aquí». Sacó un bolígrafo de gel negro. Uno de aspecto normal. «Me lo dio Mark ayer». «La tinta desaparece al calentarse a 40 grados», dijo. «O por sí sola, a las 12 horas. Es química, hermano». Anton miró a Poliña. Ella contuvo la respiración. «Por nuestro futuro», dijo Anton y firmó con un trazo amplio. El rizo final salió especialmente bonito. Poliña exhaló. Ruidosamente, con alivio. Casi se dejó caer en la silla. «Gracias, Antosa. Tú eres un hombre de verdad». «Sí, Polia, porque en su día tenía que serlo», respondió, cerrando la carpeta. «Y soy tu marido». Le entregó el sobre. «Envíalo de vuelta por mensajero. Que Roberto duerma tranquilo». Ella agarró el sobre y salió corriendo hacia el recibidor. Anton se quedó sentado a la mesa. Se miró las manos. No le temblaban. La trampa se había cerrado. Mañana, cuando Roberto subiera al escenario para anunciar el triunfo, en su carpeta habría hojas en blanco. Y en la pantalla detrás de él. En la pantalla habría una historia completamente diferente. Anton se acercó a la ventana. La ciudad abajo brillaba con sus luces. En algún lugar, en un ático, Roberto celebraba la victoria, sirviendo champán de colección. En algún lugar, Kira fumaba sus finos cigarrillos, mirando los planos de venganza. Anton apoyó la frente en el frío cristal. «El teatro de un solo espectador cierra», susurró. «Mañana es el estreno para todos». Se fue a dormir. Por primera vez en una semana, se durmió al instante y sin sueños. Mañana sería un día duro. Un día que lo decidiría todo. El Congress Hall Plaza recordaba las entrañas de una ballena gigantesca y lujosa que se había tragado a todo el bon ton de la ciudad. Olía a ozono de los potentes aires acondicionados, a tinta fresca de imprenta de los folletos brillantes y a dinero. Dinero grande, impaciente. Anton estaba detrás de la mesa técnica, en el fondo de la sala, oculto por la sombra de las pesadas cortinas de terciopelo. Desde este punto, el escenario se veía perfectamente, como la palma de la mano. Una enorme pantalla curva, aún oscura, se cernía sobre el podio, como una guillotina esperando el momento en que un verdugo invisible cortara la cuerda. ¿Sonido?, preguntó el técnico, un chico joven con una sudadera voluminosa, mascando chicle perezosamente. «En orden», respondió Anton. Su voz era seca y firme, desprovista de toda emoción. «El video lo pondré yo. Es una presentación compleja. Necesita una sincronización perfecta con el discurso». «De acuerdo. Como quieras. No te vayas a gastar los dedos». Poliña subió al escenario. Era la encarnación del éxito, un icono de estilo viviente. El traje pantalón blanco como la nieve le sentaba impecablemente, realzando la fragilidad de su figura, su pelo rubio estaba peinado a la perfección y su sonrisa brillaba más que los focos. Se movía con ligereza, como si no tocara el suelo, flotando por encima de lo cotidiano. Roberto estaba un poco apartado, junto a una maqueta a gran escala, iluminada desde dentro, del complejo residencial Edén. Parecía un monarca recibiendo el desfile de un ejército victorioso. Seguro, pulcro, con una copa de agua en la mano, irradiaba la tranquila fuerza del dueño de la vida. La sala enmudeció. Cientos de ojos se clavaron en el escenario. El susurro de las telas caras y el suave tintineo de las joyas cesaron. «Buenos días, damas y caballeros». La voz de Poliña, amplificada por los potentes altavoces, flotó sobre las filas, envolviendo a cada uno de los presentes. «Hoy abrimos las puertas al futuro. El complejo residencial Edén no son solo metros cuadrados. Es una filosofía. Es un lugar donde la honestidad, la transparencia y los valores familiares se convierten en el cimiento de vuestra felicidad». Anton posó la mano sobre el teclado del portátil.
Su dedo índice se detuvo sobre la tecla. Se escuchó a sí mismo. Esperaba sentir enfado, furia, ganas de gritar. Pero la ira se había quemado durante esa semana interminable, dejando tras de sí un vacío puro y sonoro y una claridad fría. Quizás esa es la sensación que tiene un cirujano antes de hacer un corte, ninguna aversión personal a la enfermedad, solo la necesidad de extirpar el tumor. Construimos para aquellos que no toleran compromisos, continuó Poliña, y su voz resonaba de inspiración. Garantizamos que cada euro invertido por vosotros en los muros de Edén se convertirá en una inversión en la eternidad. Creamos un mundo sin falsedad. Sin falsedad, repitió Antón mentalmente. Es la hora, se susurró a sí mismo. Y pulsó la tecla. La pantalla detrás de Poliña se iluminó. Pero en lugar de los prometidos cielos azules, céspedes verdes y familias digitales felices, apareció una imagen contrastada en blanco y negro. Un documento escaneado. Primer plano. Un presupuesto. La sala ahogó un grito. Un único suspiro unificado de cientos de personas. Los inversores sentados en las primeras filas se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos e intentando comprender qué clase de extraño recurso de diseño era ese. En el documento, con un rotulador rojo grueso, se habían rodeado cifras. Precios triplicados del hormigón. Actas de recepción de obras ficticias de empresas fantasma con nombres como Construcciones Inversiones Grupo. Y abajo, en la esquina derecha, la firma amplia y segura de Roberto Volkov. Poliña se detuvo a mitad de frase. Aún no había visto la pantalla, solo veía los rostros de la gente en la sala. Sus expresiones cambiaron instantáneamente, del interés educado y servil a la incomprensión y la repugnancia. ¿Qué está pasando?, murmuró, mirando a su alrededor por encima del hombro, desconcertada. Al ver el documento, se quedó paralizada. Su sonrisa impecable se desprendió de su rostro como yeso barato y agrietado, revelando un miedo gris. Problemas técnicos, dijo Roberto en voz alta, con una calma fingida, dando un paso hacia el micrófono y tapando parte de la pantalla. Disculpen, damas y caballeros. Nuestros informáticos, al parecer, han mezclado los archivos con los borradores. Pero Antón ya había pulsado la siguiente tecla. La diapositiva cambió. Una fotografía. Brillante, en color, empapada de sol. Una villa de lujo a orillas de un mar azul turquesa. Palmeras, una enorme piscina con forma de laguna, arena blanca. Y al lado, un certificado catastral oficial en español con traducción. Propietario: Roberto del Santo. Coste del inmueble: 4.500.000 euros. Fecha de compra: hace 30 días. Fuente de los fondos: transferencia de las cuentas del Fondo Benéfico Creación. Un murmullo recorrió la sala. Era el sonido de una presa cediendo bajo la presión del agua. Los susurros se convirtieron en un clamor, el clamor en gritos de indignación. Robert palideció. Su rostro, que hacía un minuto irradiaba confianza, se volvió gris ceniza. Agitó las manos frenéticamente hacia la cabina técnica, donde Anton permanecía en la sombra. «Apaga todo», gritó, olvidando que el micrófono estaba encendido, y su voz resonó por la sala, ahogando el murmullo de la multitud. «Apaga todo al carajo. Estás despedido». Pero Anton no apagó nada. Subió el volumen. A todo trapo. De los altavoces, los mismos que minutos antes transmitían mentiras sobre transparencia, surgió una voz. El barítono aterciopelado de Robert, conocido por todos los presentes. Y la risa aguda y coqueta de Poliña. En la pantalla, se inició un video. Una grabación de una cámara de salpicadero. El interior de un lujoso todoterreno, visto desde dentro. «Este idiota firmará todo lo que le pongas, cariño», decía Robert en la grabación, conduciendo con una mano y acariciando la rodilla de Poliña con la otra. «Le cargaremos todas las deudas del fondo avinogrado. Que se pudra. Tiene cara de mártir honesto, a los jueces les encanta meter a gente así en la cárcel. Y nosotros estaremos bebiendo sangría en la terraza riéndonos de sus lacrimógenas cartas desde la colonia». «Incluso me da pena, Rob», respondía Poliña en la pantalla, retocándose el maquillaje en el espejo retrovisor. «Es un perro tan fiel. Te trae las zapatillas y mueve la cola. Pero, ¿estás seguro de que no se echará atrás en el último momento? ¿A dónde va a ir? Te quiere. Y el amor convierte a los hombres en idiotas clínicos».
Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Un silencio muerto, denso, absoluto. Como el que sigue a una explosión atronadora, cuando los oídos te pitan y el polvo aún no ha tenido tiempo de asentarse. Se oía el zumbido de los ventiladores del proyector. Poliña, en el escenario, se cubrió el rostro con las manos. Parecía una muñeca pequeña y rota frente a su propia imagen gigante, donde se reía de su propio marido. Robert estaba de pie, aferrado al borde de la tribuna. Miraba hacia la oscuridad de la sala, hacia el pequeño punto rojo en el mando de Anton. En sus ojos se leía una furia animal mezclada con terror. Una mujer se levantó en la primera fila. Kira Volkova. Se puso en pie lentamente, con la dignidad de una emperatriz que se dirige a su coronación o a su ejecución. Su sobrio traje blanco brillaba bajo los focos como una armadura. No gritó. No montó ninguna escena. Simplemente se acercó al presentador paralizado y, con un gesto autoritario, le arrebató el micrófono. Damas y caballeros, su voz era firme, gélida, con un filo de acero. Les pido disculpas por este inesperado performance de la verdad. Como principal accionista del holding de construcción y presidenta del Consejo de Administración, me veo obligada a hacer una declaración oficial. Se giró lentamente hacia Robert. Él se encogió bajo su mirada, como esperando el golpe de un látigo. Robert Ajordovec Volkov queda destituido de todos sus cargos por malversación sistemática de fondos corporativos, falsificación de documentos y pérdida de confianza. En este mismo instante, los abogados de la empresa están entregando el expediente completo de la auditoría interna a los representantes de la Fiscalía. La presentación ha concluido. Abrió los dedos y el micrófono cayó al suelo. Un golpe sordo resonó en los corazones de los presentes como el gong final. Y entonces, comenzó el caos. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Entraron hombres uniformados. Serios, eficientes, rápidos. Agentes. Kira se había preparado a conciencia, no le gustaba dejar cabos sueltos. Los flashes de las cámaras convirtieron la sala semioscura en un estroboscopio. Los periodistas, oliendo la exclusiva de la década, se abalanzaron sobre el escenario, derribando sillas y vallas. Robert Ajordovec. ¿Es cierto lo de las cuentas en paraísos fiscales? Poliña Andreevna, ¿usted lo planeó todo? Kira Vitalievna, ¿usted sabía de la doble vida de su marido? Robert intentó decir algo, apartar a un agente que se le acercaba, pero sus brazos fueron rápidamente y profesionalmente inmovilizados a la espalda. Sonó el chasquido de las esposas. Fue un sonido suave, metálico, pero a Anton le pareció oírlo incluso por encima del rugido de la multitud. Poliña se quedó sola en medio del escenario. Cegada por los flashes, aturdida por el colapso de su universo, giraba la cabeza buscando una salida, buscando salvación, buscando a quien siempre le resolvía los problemas. Su mirada se lanzó hacia la oscuridad, hacia donde Anton estaba detrás de la mesa de control. Lo vio. Salió de detrás de la mesa. Con calma, sin prisas, bajó por las escaleras laterales hacia la sala. La gente se apartaba de él, sintiendo instintivamente la fuerza fría y distante que emanaba de él. Poliña se lanzó hacia el borde del escenario. El rímel le corría por las mejillas en gruesas y feas vetas negras, transformando su hermoso rostro en la máscara de un payaso trágico. «Anton», gritó, ahogando el ruido. «Antosa, ayúdame. Diles. Diles que es un montaje. Es un error. Tú puedes pararlo todo». Le tendió las manos, como un ahogado buscando una caña. «Somos familia. Me lo prometiste. Me prometiste que todo cambiaría, que nos iríamos». Anton se detuvo. La miró. En su mirada no había triunfo ni compasión. Solo el cansancio infinito de quien ha terminado un trabajo duro y sucio. «Cumplí mi palabra, Poliña», dijo. Su voz era baja, pero ella oyó cada palabra. Como si se las hubiera susurrado al oído. «Por fin me he convertido en un hombre de verdad. Nos has destruido». Chilló ella, dándose cuenta de que no habría ayuda, y el miedo se convirtió en rabia. «Eres un monstruo. No eres un hombre de verdad. ¿Cómo pudiste?» Construyeron una imagen muy bonita, Poliña. Pero detrás hay vigas podridas y cimientos agrietados. Un edificio así no se restaura. Solo se demuele. Se dio la vuelta. «Anton. No te vayas. Anton».
Su grito se quebró en un chillido de terror animal y luego se ahogó en las voces tranquilas pero exigentes de los hombres uniformados que pedían a la ciudadana Karelina que los acompañara para prestar declaración. Anton caminaba hacia la salida. Los flashes de las cámaras le daban en los ojos, lo cegaban. Los reporteros, como una manada de pirañas hambrientas, se abalanzaron sobre él, metiéndole micrófonos y grabadoras en la cara. ¿Sabía usted de las estafas? ¿Usted entregó los documentos a la investigación? ¿Qué siente al traicionar a su propia esposa? ¿Es venganza, señor Vinogrado? Antón no respondía. No aminoró el paso. Atravesaba la multitud como un rompehielos abre camino entre los témpanos de primavera. Salió del salón sofocante, impregnado de mentiras, al fresco vestíbulo, empujó la puerta giratoria de cristal y se encontró en la calle. La ciudad vespertina lo recibió con el ruido de los coches y un viento fresco y húmedo. La lluvia había terminado. El asfalto brillaba a la luz de las farolas, como un espejo negro donde se reflejaban las luces de los anuncios. Antón se detuvo, se desabrochó el cuello de la camisa, se quitó la molesta pajarita y se la metió en el bolsillo. Respiró hondo. El aire olía a polvo mojado, a gasolina y a libertad. Pasó el tiempo. El sol inundaba la terminal del aeropuerto internacional, jugando con los reflejos en el pulido suelo de granito. Antón estaba sentado en una pequeña mesa redonda en una cafetería junto a un ventanal panorámico, observando cómo los enormes aviones plateados despegaban, llevando cientos de destinos a distintos puntos del planeta. Ante él había una taza de doble espresso y un plato con un croissant de almendras al que no había tocado. A su lado, en la silla contigua, descansaba una mochila de viaje, una vieja amiga, curtida y fiable, que había visto muchos caminos, pero que había permanecido olvidada en el armario durante largos años de matrimonio. El último tiempo había sido como una limpieza rápida y despiadada tras un incendio. La investigación estaba en pleno apogeo, triturando las vidas de los antiguos dueños de todo. Robert Volkov estaba en prisión preventiva y no tenía ninguna posibilidad de salir en los próximos años. El contrato matrimonial, redactado por los geniales y cínicos abogados del padre de Kira, había funcionado a la perfección, como un mecanismo de relojería suiza. Con la infidelidad probada que había dañado la reputación comercial de la familia, Robert lo perdía todo. Absolutamente todo. Estaba en bancarrota. Un hombre al que le habían arrebatado no solo dinero y propiedades, sino también su nombre. En los periódicos ya no lo llamaban mecenas, sino estafador. Poliña. Antón se enteró de ella por conocidos comunes que, sin embargo, casi habían desaparecido de su nueva vida. Ella recibió una sentencia condicional. Pero la reputación de Poliña en el mundo del arte quedó destruida para siempre. Ninguna galería, ninguna casa de subastas quería tener nada que ver con una estafadora. Ahora vivía con sus padres, en el mismo apartamento diminuto del que tanto había soñado escapar. Decían que se había convertido en dependiente en una tienda de ropa de gran consumo. Ironía del destino. Ahora vendía copias baratas de lo que antes llevaba a ella misma. El propio Antón se sentía extraño. Ligero. Como si le hubieran quitado el traje espacial de plomo que llevaba años vistiendo sin notar su peso. El tribunal había declarado nula su firma en los documentos ante pruebas irrefutables presentadas por Kira. Las deudas de la empresa fantasma fueron anuladas. Estaba limpio. No era nadie, y esa era una sensación maravillosa. Y en el divorcio, había renunciado a todos sus bienes, comprados antes del matrimonio. El sonido de tacones. Firme, rítmico, autoritario. Antón giró la cabeza. Kira se acercó a la mesa. Llevaba un vestido color acero y gafas oscuras que le ocultaban los ojos. Parecía como siempre, impecable y peligrosa. ¿Te molesto?, preguntó, pero se sentó sin esperar respuesta. Como si tuviera otra opción, Kira Vitalievna. Usted no acepta un no por respuesta, sonrió Antón. Se quitó las gafas, lo miró con su mirada atenta y escrutadora. ¿Te vas? Sí. El vuelo sale en 1 hora. ¿A dónde? Si no es secreto. A Atenas. Quiero ver el Partenón. Piedras de verdad. Algo que ha permanecido durante milenios porque se construyó con honestidad. Kira asintió, como aprobando la elección. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa delante de Antón. Aquí tienes las llaves, dijo con tono de negocios. El ático en el complejo residencial Edén.
El mismo que estaba destinado a Robert. Ahora es tuyo. Y un contrato para el puesto de arquitecto jefe de mi holding. Libertad creativa total, presupuestos ilimitados, un equipo de los mejores especialistas. Antón miró el sobre. Era una tentación. Mucho dinero. Estatus. La oportunidad de construir rascacielos y cambiar el rostro de la ciudad. ¿Es un trato con el diablo? Preguntó. Es una inversión, corrigió Kira. Has demostrado que eres un hombre, que tienes carácter. No te has quebrado, Antón. Necesito gente como tú. Cerca. Antón extendió lentamente la mano. Cogió el sobre. Lo sopesó en la palma. Y luego lo deslizó de nuevo hacia Kira. Gracias, Kira. De verdad. Es una oferta generosa. Pero. Una de sus cejas se arqueó. Pero la rechazaré. ¿Pero por qué? En su voz sonó por primera vez una sorpresa sincera. Eres arquitecto. ¿Te gusta construir? Me gusta, concordó Antón. Pero he entendido lo principal. No hay que dejarse llevar por la corriente. Porque esa corriente puede arrastrarte al fondo. Necesito un proyecto nuevo. Propio. Desde cero. En tierra limpia. Kira lo miró durante un largo minuto. Luego, la comisura de sus labios se contrajo en una sonrisa apenas perceptible. No depredadora, sino casi cálida. Sí que has cambiado, dijo. Luego volvió a guardar el sobre en el bolso. Si cambias de opinión, tienes mi número. No cambiaré de opinión. Que tengas suerte en Grecia, Antón. Encuentra allí lo que buscas. Ya lo he encontrado, respondió. Kira se levantó, le asintió a modo de despedida y se dirigió a la salida, una mujer segura, fuerte, que había ganado la guerra, pero se había quedado sola en su imperio. Antón la miró irse con respeto, pero sin arrepentimiento. Un locutor anunció el embarque del vuelo. Estimados pasajeros, comienza el embarque del vuelo 358 a Atenas. Antón terminó de beber el espresso frío. El sabor era amargo, pero estimulante. Se echó la mochila al hombro. Solo llevaba un par de camisetas, un cuaderno de bocetos, un juego de lápices y el pasaporte. Ni maletines ajenos, ni documentos falsos, ni piedras ocultas. Caminaba hacia la puerta de embarque, y cada paso le resultaba fácil. Por primera vez en muchos años, no era el marido de nadie, el empleado de nadie, la conveniente pantalla de nadie. Era Antón Vinogrado. El arquitecto de su propia vida. Y respiraba. Respiraba a pleno pulmón.